Muy buenas noches, queridos hermanos. Les damos la bienvenida una vez más a nuestro programa El Club de la Fe. Esta noche estaremos tocando un tema muy interesante que es la vocación sacerdotal y tendremos como invitado a nuestro querido hermano Fray Pedro. También quiero aprovechar para mandar unos saluditos a los canales que nos siguen en el exterior, a Canal JN19 de Perú, Radio Católica ABA de Costa Rica, Radio Nuestra Señora de la Candelaria en Samaipata, Radio Minuto de Dios en Colombia y Canal Guadalupe, California. Quiero darle la bienvenida a nuestro querido Fray. ¿Cómo está, padre? Hola, Patricito, buenas noches. Muy buenas noches a todos los que nos están viendo. Un saludo a todos los que nos siguen por las redes sociales. Feliz de estar aquí acompañándote. Feliz y agradecido. Bendecidos nosotros de poder contar con su presencia para que nos pueda contar un poquito lo que significa para nosotros, para ellos, en este caso, la vocación sacerdotal. Un tema súper interesante que muy pocas veces se habla, cómo es el llamado de Dios, en qué momento es que lo reciben. Y para ello le voy a pedir a Fray Pedro que nos dé una pequeña introducción de lo que es su vida, en qué momento siente el llamado de Dios, todos esos pequeños detalles que vamos a querer conocer un poquito. Bueno, para no hacerla muy larga, ahorita tengo 32 años, llevo alrededor de, podríamos decir, 10 años de vida caminando en la vida del Señor y en lo que es el discernimiento de la vocación. La vocación es un camino, es un llamado y es un camino de discernimiento. Y mi vocación propiamente, ese primer llamado, lo recibo alrededor de mis 20 años. Nunca había pensado ser sacerdote, no tenía ni idea. Alguna vez en chico, vos sabés, uno bromea con sus papás y le dije, mira, cuando yo sea grande voy a ser cura, le decía a mi papá. Y mi papá y mi mamá, no, yo quiero nietos, me decían. Entonces, pero más allá de eso, no pasaba esa idea de ser sacerdote. Y es a los 18 años que gracias a una amiga de la universidad que me gustaba, yo me termino acercando a un grupo de oración. Porque ella me dice, no, que hay un grupo, Betania, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces termino acercándome a ese grupo de oración y en ese grupo de oración es que empieza mi caminar con Cristo. Sí, yo era católico, como diríamos ahí, de domingo, ¿verdad? No iba a la iglesia más que los domingos a regañadientes para llevar la fiesta en paz en mi casa, ¿no? Pero ya empiezo a ir mejor, empiezo a participar de los grupos de oración los sábados, los miércoles, mientras iba a la universidad. Y es ahí en este caminar que voy descubriendo el amor de Dios, la belleza del servicio. Servicio no solamente al frente, sino también atrás, ¿verdad? En los retiros, trabajando en limpieza, ayudando en el manejo, en el movimiento de las cosas. Entonces, algo muy lindo. Y todo sucede más o menos en el año 2010, por ahí. Empiezo a acercarme más al Señor y estando un día frente al Santísimo, estaba rezando frente al Santísimo, empieza aquí, no es un sentimiento, empiezo a sentir ese llamado, realmente que mi vida es otra cosa, que el Señor me está llamando a algo diferente, que yo no tengo que estar en lo mismo. Entonces empiezo a hablar con tía Malita. En esas épocas también a veces participaba de los lunes con mis padres en un grupo que se llamaba el Grupo de la Familia. Y tía Malita, que es fundadora de Betania, ella repartía unos folletitos que decía, ¿quieres ser dominico? Y ahí en el folletito había la foto de los padres, los números de contacto. Me acerco a la mansión, hablo con el padre Alfonso Cava, y él empieza a hacerme mi seguimiento. En todo esto, yo seguí en la universidad, pero en la emocionalidad del momento, yo voy y le digo a mi madre, ¿sabes qué? Voy a ser cura. Así, no dije que venga lo que tenga que venirse, que me digan lo que me tengan que decir. Y voy y le digo a mi madre, ¿sabes qué? Voy a entrar al seminario, voy a entrar a la vida religiosa. En esa época no diferenciaba mucho, ahora ya conozco un poco mejor. Entonces, voy a entrar a la vida religiosa. Y mi madre, no, que vos sos un flojo. Si supiera que ahorita estudio, bueno, sabe, ¿no? Pero ahora estudio mucho más de lo que estudiaba antes. No, pero que vos no querés estudiar, que no sé qué. Una primera percepción de la mamá porque estás rompiendo con la idea que ella ya tiene figurada, ¿verdad? Claro. Entonces, yo empiezo a ir a la mansión a hablar con el padre Alfonso, por lo menos cada 2 semanas. Y un día
que estaba en oración, me tocaba el grupo Betania, yo no lo había hecho grande todavía, agarro y les digo, yo me voy a quedar en la atención de la puerta, porque estábamos haciendo el grupo en la iglesia Jesús Nazareno. Y ese día, mientras atendía la puerta, yo me quedé rezando. Llegaba la gente y yo los saludaba, pero no era muy efusivo, y me quedé rezando, mientras ellos estaban en el grupo. Y decido quedarme. Ese día me quedo en el patio, no entro propiamente al grupo, me quedo rezando, y llega un momento donde yo le digo, mira, Señor, vos sabes que yo no soy mucho a hacer esto, pero necesito que me hables. Y no sé, le pido al Señor que me muestre en la palabra qué plan tiene para mí. ¿No? Y hasta el día de hoy me acuerdo, es Isaías 61, 4, 5 y 6. ¿Ya? La lectura propiamente habla de que las viejas ruinas se levantarán, las ciudades destruidas se volverán a construir. Y más adelantito dice, y ustedes serán llamados ministros de Yahvé, sacerdotes de su Dios se os llamará. Y yo me acuerdo que yo leí eso y empecé a temblar. ¿Me acuerdo? ¿No? Empecé a temblar. Había estado rezando por más de 1 hora y media y ese rato yo empecé a temblar y digo, bueno, Señor, vos me estás llamando y yo me voy. Yo me voy tras de vos. ¿Qué fue lo que sintió en ese momento, en ese llamado de oración y de que se pone así nervioso, se pone a temblar? ¿Qué siente acá adentro? La sensación es difícil de describir. Mira, ese rato yo siento como que el Señor me está confirmando lo que yo ya sentía, el llamado que ya yo había recibido frente al Santísimo. Yo cuando estuve frente al Santísimo recibí un llamado, que el Señor me está llamando para otra cosa. Y en ese momento veo que el Señor me está confirmando ese llamado a lo que Él me está llamando. Lo reconozco, lo veo, lo estoy viendo. Entonces yo es como que, Señor, yo no puedo luchar contra vos. Porque yo tenía mis propias ideas también. No, si yo desde los 16 yo ya tenía una idea prefijada de cómo iba a ser yo como padre. Mi papá y mi mamá me han dado un tal ejemplo de padres que ya yo tenía prefijado cómo quería ser yo también de papá. Y ya yo me veía como un padre joven. Yo quería tener mis hijos antes de los 26, o sea, casado, familia. Pero fíjate que el Señor te cambia la idea. El Señor te vuelca la tortilla y no es así como vos estabas pensando, así no es. Es diferente, es otro camino. Y ahí es donde, un poquito la situación en mi casa, con mi mamá era un poquito complicada en ese momento. Ahora es muy bien, ella me apoya, reza por mí, tiene a toditas las monjitas del hogar de ancianos rezando por mí también allá en Santa Cruz. Pero en ese momento, cuando estás rompiendo el esquema que tus papás también ya tienen fijado, entonces la cosa se volvió un poco dura. Y llega un momento... ¿Dura en qué sentido? Dura en el sentido de que en ese momento tal vez no comprendían o dudaban de que si realmente esto era lo mío. Y con justa razón. Vamos a llegar a eso porque yo en medio de este caminar me tomé un tiempo fuera. Entonces agarro y me voy a vivir a la mansión. Y me fui a vivir a la mansión 6 meses antes de poder venir aquí a Cochabamba. Me salí de mi casa. El día que cumplí 21, le dije, bueno, mamá, me voy a la mansión. Y recién cuando mi mamá me vio entrando a la mansión, yo creo que recién en ese momento empezó a creer, ¿no? Y ese rato yo entré y viví ahí hasta que me tuve que venir a Cochabamba. Wow, qué interesante. Pero es un llamado que, como acaba de decir Fray, que te cambia la vida de un momento a otro. ¿Cómo saber, entrando un poquito más al tema de la vocación sacerdotal, cómo saber cuando uno tiene la vocación sacerdotal, Fray? No se trata tanto de un saber, ya. Se trata de un vivir. De un vivir. La vocación, mira, no es una certeza matemática. Yo no te puedo decir matemáticamente, es 100% mi vocación. Uh-huh. Vos tenés un llamado, la vocación es un llamado, la vocación es un misterio también, porque viene de Dios. Es un misterio, pero es un llamado que te está haciendo y es un llamado que te exige una respuesta. Entonces, vos no podés saber hasta qué grado si es que no vas y lo vivís. Por eso, cuando el Señor está caminando y lo llama a Pedro, le dice, yo te haré pescador de hombres. Ven, sígueme. ¿Y qué hace Pedro? Deja todo y lo sigue.
Pero ese dejar todo y seguir es un arriesgarse, es un romper con ese esquema que vos ya tenés y arriesgarte y lanzarte a esas aguas desconocidas, que es el camino del seguimiento a Cristo, que va a tener momentos de mucha bendición, pero también va a tener momentos de dificultades, momentos de crisis interna que tenés que vivir y superar en tu camino de vocación. Wow, qué increíble, ¿no? Porque me imagino que deben tener muchas exigencias en este camino cuando ya inician esta vocación sacerdotal como tal, ¿no? Dentro del curso que inician esta preparación que tienen ustedes. Bueno, para poder llegar a ser sacerdote hay que pasar ciertas etapas, ¿verdad? Mucho de la parte diocesana no te puedo hablar, te voy a hablar de la parte propiamente religiosa de los dominicos, que es lo que yo conozco más, ¿no? Entonces, tenés una etapa de postulantado. En esa etapa de postulantado empezás a empaparte de lo que es los conocimientos de la orden, de cómo viven los frailes, empezás a compartir con ellos, empezás a vivir con ellos. Pero, previamente a eso tenés que hacer un año de seguimiento, digamos. Es como que vos empezás a sentir ese llamado y te tenés que acercar a un sacerdote que te sea tu guía espiritual, tu guía, a un promotor vocacional. ¿Ya? Entonces vos te acercás al promotor vocacional de la congregación a la que querés pertenecer y empezás a hacer un seguimiento. Él en ese año te da algunas lecturas, te da algunas cosas y llega a fin de año y él te dice, bueno, ¿querés entrar? Si querés entrar, presenta una carta y vos presentás tu carta. Y es ahí donde realmente ya empezás el caminar, ¿verdad? El postulantado, ese es un año de preparación. Generalmente se puede hacer propedéutico o otros estudios. Después pasás a hacer el noviciado. Y en el noviciado te seguís empapando de la orden, pero ya más profundamente. Estudios más profundos sobre la orden, constituciones, historia de la orden. También llevas algunas otras materias como latín, historia de la iglesia. Ya te empiezas a meter más. Y es todo un año que vos vivís en claustro, encerrado. Es un año de noviazgo, de reafirmación. Es un año fuerte de mucho contacto con Dios y con la comunidad que te está acompañando. Generalmente en ese año no salís mucho a la calle. Tus actividades apostólicas son generalmente contadas y te dedicas más a una vida conventual, ¿no? Una vida conventual de bastante oración y de bastante búsqueda de conocimiento. Esta vida que se lleva conventual, ¿cómo la llevó? ¿Cómo fue para usted todo este año que tuvo de preparación ya estando en la comunidad? Bueno, a mí me tocó hacer el noviciado en Colombia. ¿En Colombia? En Colombia, en Chiquinquirá, un santuario, el Santuario Nacional de Nuestra Señora de Chiquinquirá. Y éramos 7 hermanos. Eran 3 de Santander y 3 paisas, ¿no? Entonces, y yo en el medio con ellos. Muy bonita la situación. Y al mismo tiempo es una situación que te interpela, ¿no? Porque, y también añadámosle el tema de la pandemia en mi caso, digamos, ¿no? Entonces, te interpela porque estás viviendo todo el tiempo con tus 6 hermanos, más tu maestro, más el socio del maestro, y estás viviendo con ellos todo ese tiempo ahí encerrado. Entonces, hay momentos donde tenés tensión también. Somos hombres, entonces hay ratos donde la testosterona sale y tenés que saber lidiar con eso y saber cómo reaccionar para no lastimar a tu hermano. Saber que ahí todos somos hermanos y estamos caminando hacia un mismo fin, que es el fin del servicio, ¿no? El fin de la santidad, que es la llamada que tenemos tanto religiosos como laicos, la santidad. Qué hermosa, pero es el llamado a la santidad. Fray, es hermoso lo que usted me está comentando y me gustaría saber su opinión en cuanto a, ¿hay alguna manera que nosotros podamos apoyar a los jóvenes para que tengan este querer conocer la vida santa, poder volverse tal vez el día de mañana sacerdotes? ¿Hay alguna manera de que nosotros podamos motivarlos? Y hago esta pregunta en base a que siempre escucho decir de que lo que faltan son sacerdotes en el mundo.
Difícil es pedirle a un padre que renuncie a su hijo, ¿verdad? Sí. Pero tiene que ser algo de una entrega. Los padres tienen que saber que no son dueños de los hijos. Entonces, una de las primeras formas de motivación puede ser desde la casa. Una buena enseñanza cristiana por parte de los padres hacia los hijos. Ahora, claro, en mi caminar, en un comienzo yo tuve dificultades. Y yo estuve 3 años estudiando y de ahí me retiré. Yo hice 2 años, perdón. Primero el postulantado y de ahí hice primero de filosofía. Y yo empiezo a tener una crisis y me retiro. Y empiezo a caminar, empiezo a andar un tiempo buscando el aperfeccionamiento del llamado y estuve un tiempo con los franciscanos también. Entonces, cuando yo me doy cuenta que realmente no es lo mío de estar con los franciscanos, que ese no es mi llamado, que mi llamado era aquí con los dominicos, yo digo, yo me tengo que retirar para hacer un buen discernimiento y estar un tiempo fuera. Y yo me retiro y me dedico a trabajar 3 años más. O sea, son 5 años los que yo estuve afuera. 5 años. 5 años. 5 años donde me dediqué a trabajar y estuve como profesor de inglés en el CBA en Santa Cruz, dando clases. Y en ese caminar me sirvió mucho el apoyo que me dieron mis padres. Ahí ya, bueno, ya uno más maduro, aportando en la casa. Yo llegué a trabajar a mi casa y también no quería llegar de mantenido. Entonces lo primero que hago, buscarme un trabajo y empezar a apoyar a mis padres también con las compras de la casa, a veces con la luz, con el agua. Y en este caminar, esa voz que sirvió como voz del Señor fue la voz de mi madre, que no dejó que el mundo me absorba. El mundo te absorbe con una facilidad tremenda. Y ahí fue donde ya mi madre entró en un papel activo, donde ella era mi conciencia, donde ella buscaba. Entonces, yo creo que son los papás. En este caminar es muy importante la función de los padres, que ellos sean los primeros que te enseñen a amar a Dios y a no ver este caminar como algo malo. El otro día fuimos a almorzar con el padre Aldo a una casa que nos invitaron y la mamá dijo, no, él va a ser sacerdote por uno de sus hijitos, ¿no? Y el niño dijo, ¡guau! Y se fue corriendo, ¿no? Entonces, tampoco es que los padres presionen al hijo para que sea sacerdote, pero tampoco es que le digan que está mal que lo sea, ¿no? Entonces, en un primer momento es los padres. En un segundo momento es la iglesia que te acompaña. Nosotros como iglesia promover el seminario en Santa Cruz hace jornadas de vocación, jornadas de llamamiento. Aquí también los promotores en nuestra orden se dedican a buscar jóvenes que tengan ese interés y les hacen también jornadas para juntarlos, para conocerlos, para acompañarlos, ¿no? Entonces, sobre todo, también tendría que haber un buen acompañamiento. Pero es hermoso algo que usted acaba de mencionar. Yo hago la comparación del antes y el después en cuanto a la reacción de su mamá. Quiero ser sacerdote. No, por ninguna manera, no das para sacerdote. Y el momento en que usted se retira, se toma un tiempo para poder repensar las cosas, reencontrarse y estar seguro de que toma la decisión acertada, es que ya viene la mamá y le dice, no, en este mundo no te quedas, tú vas a servir al Señor. Es como nuestro ángel de la guarda siempre, la mamá. Sí, es como un ángel de la guarda. Ella es la que no deja que yo sea absorbido por el mundo. En la casa era un constante recuerdo, ¿no? Entonces, de una manera buena, ¿no? Sí, la mamá fue como un ángel ahí. Determinante la mamá para estos casos. Padre, y en base a eso yo quiero preguntarle, ¿qué recomendaciones usted nos puede dar a los papás que ven que en algún momento los hijos sienten por curiosidad, por amor, o porque asistimos como papás, nosotros le damos el ejemplo a nuestros hijos de llevarlos a la iglesia, de que conozcan el Evangelio, y vemos que esa enseñanza, ese ejemplo que le damos nosotros a nuestros hijos, va creciendo acá adentro, esa semillita va germinando y nos damos cuenta en algún momento de que ellos se enamoran, llegan a sentir ese amor, ese enamoramiento a Dios y dicen,
yo quiero servir, tal vez a temprana edad, porque esto puede suceder a partir de los 12 años, 13, 14 años, que ya sienten ese llamado, pero que algunas veces los papás tienen ese rotundo no. No, tú no vas a servir, porque tal vez no saben lo que piensan o qué sienten los hijos, o tal vez piensan que es una temprana edad para que ellos puedan tener la plena certeza de que lo que quieren hacer es servir a Dios porque sienten acá dentro ese llamado. Más allá de que sea tal vez una temprana edad o no, yo creo que una de las cosas que caracteriza a los papás para que den el no, dicho desde mi experiencia, es los sueños que ya tienen los papás para los hijos. Muchas veces los papás ya tienen prefijado qué vas a estudiar, qué vas a hacer. Por ejemplo, desde mi caso igual, la primera vez que yo iba a ingresar, yo iba a estudiar ingeniería, estaba estudiando ingeniería en la EMI. ¿Y por qué estudié ingeniería? Porque supuestamente, bueno, yo era bueno para matemáticas y porque yo te lo estoy pagando y vos vas a estudiar porque yo te lo estoy pagando ahí. Yo no quería estar en la EMI, pero me tocó. Entonces, muchas veces, no todos, pero sí algunos papás, ya tienen un sueño para sus hijos o quieren vivir un sueño también a través de sus hijos, lo cual es muy peligroso. Por eso muchas veces se escucha, ¿no? Ya yo estudié la carrera que quería mi papá, tomá, papá, aquí está mi título, ahora me voy a estudiar lo que yo quiero. ¿Verdad? Entonces, se trata también de saberle dar la libertad al hijo para que el hijo sepa crecer y sepa discernir lo que él mismo quiere ser. Hay que tropezarse, hay que equivocarse. Y muchas veces en esa sobreprotección no dejamos que los hijos experimenten eso. No dejamos que los hijos sean quienes toman sus propias decisiones. Y cuando debería ser así, yo pienso no solamente en la vocación sacerdotal, ¿no? En todas las carreras que deciden nuestros hijos, nosotros tenemos que apoyarlos, porque ¿cómo saber si es su vocación si no les damos el chance de que ellos vayan, experimenten y sepan, tengan esa certeza de es esto lo que yo quiero en mi vida? Incluso que se equivoquen. Mira, yo tenía un primo que él entró a estudiar medicina. Adivina en qué año la dejó la carrera. En el sexto. En cuarto año. O sea, 4 años de medicina hasta que él se da cuenta que no es lo que él quiere hacer con su vida. Descubre su verdadero llamado, su verdadera vocación en la vida laboral y deja ese camino. Y empieza, claro, supone que cuando vos te equivocás en algunas cosas, obviamente vas a tener que esforzarte más. Y él empezó a trabajar y le empezó a meter duro, pero él ha seguido su camino, ha salido profesional en lo que él descubrió que era su llamado y ahora se dedica a eso. Entonces, la vocación, ya sea sacerdotal o ya sea laical en el matrimonio, en el trabajo al que te veas llamado a realizar, implica un arriesgarse, implica un seguir un camino y si te das cuenta que no es lo tuyo, implica también dar un paso al costado. Saber decir hasta aquí llegó, esto no es lo mío, me retiro. Este trabajo no es el mío, este estilo de vida no es el mío y dar un paso al costado. Vos querías ser abogada y de repente en el caminar te diste cuenta que no, que mejor te iba con los animales y descubriste tu amor por la veterinaria y empezás, no vas a vivir una vida amargada o infeliz porque ya empezaste una cosa. Lo mismo aquí, yo puedo ser muy feliz en la vida religiosa, amar la vida religiosa con todo mi corazón, pero en mi caminar me doy cuenta, qué sé yo, que me cuesta el ámbito de la castidad. El ámbito de ser casto, de no tener una esposa que me acompañe en mi vida, una compañera, de no tener hijos, de no tener familia. Entonces, seguir este caminar podría significar una frustración o también podría significar que yo caiga más adelante en pecado. Entonces, si yo descubro que yo realmente en mi vida, que tengo otro proyecto de vida, que tengo un proyecto de vida familiar, de pareja, me retiro. Y me retiro en libertad. Cuando tomas tus decisiones en libertad, sin verte coaccionado, Dios te sigue acompañando en tus decisiones. Entonces, no vas a estar mal y no tenés por qué sentirte mal si decidís dar un paso al costado.
Claro, me imagino esto, Fray, porque Dios es un Dios de amor. Y si la intención, el querer servirlo, en algún momento uno siente que no es el camino, no nos va a castigar, no nos va a castigar el Señor. Sí. Va a bendecir todo lo que hagamos siempre y cuando lo hagamos bien, de la manera correcta, y sepamos decir un sí en su momento o un no. Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de misericordia. No te va a castigar porque el día de mañana decidas entrar a la vida religiosa o decidas salir de la vida religiosa. No te va a castigar. Es hermoso lo que me comparte, Fray. Yo una pregunta que tengo acá y que me ha venido rondando la cabeza hace ratito es ¿qué pasa? ¿Qué pasa si, ya lo hemos hablado un poquito adelante, pero cuando tienen las dudas, ya están metidos en el sacerdocio 3, 4, 5 años y de pronto tienen esa duda de decir, ok, mejor me doy un tiempo como usted lo hizo o directamente no cumplo con todos los requisitos para poder ser sacerdote por algún punto en específico y deciden, ok, me retiro, me voy, listo. En cuanto a los requisitos, mira, bien que los mencionaste, no los habíamos hablado. Los requisitos ante todo es, bueno, que seas mayor de edad, que tengas una conciencia sana y clara, ¿no? O sea, que haya una recta intención. Entonces, si vos tenés una recta intención, siempre vas a obrar buscando el bien. Y estas dudas que se presentan en el caminar son muy normales. De hecho, una vocación que tiene sus dudas, que tiene sus crisis, es una vocación sana. Porque es una vocación que se confronta a sí misma y va superando esas vocaciones. Y el hecho de que te venga una duda y decidas tomar un paso al costado, no quiere decir que estés haciendo algo malo. Simplemente quiere decir que estás tomando una decisión. De eso se trata esta vida. Vos entrás a la vocación por un llamado, por un misterio, pero tomando una decisión. Y también para salir de esta vida implica una decisión de que yo voy a salir allá y tengo que esforzarme allá donde estoy yendo para seguir siendo un buen cristiano. Que salgas de la vida religiosa no quiere decir que vayas a dejar de ser un buen cristiano, que te vayas a dedicar al mundo y a la mala vida, no. De hecho, vos salís de aquí y si tenés tus valores bien establecidos, afuera vas a seguir haciendo lo mismo. Entonces, las crisis son muy buenas. Una vocación sin crisis no es una vocación. No es una vocación. Una vocación sin crisis no es una vocación. Padre, permítame hacer un pequeño paréntesis, pero tengo que ir a una pequeña pausa, pero al regresar yo quisiera continuar con este punto específicamente y que usted me pueda dar tal vez algunos tips o recomendaciones. ¿Qué hacer en ese caso? Queridos hermanos, regresamos en un par de minutos con más del Club de la Fe, pero también quiero aprovechar para mandar saluditos antes de irme a esta pequeña pausa al canal JN19 de Perú, Radio Católica ABA de Costa Rica, Radio Nuestra Señora de la Candelaria en Samaipata, Radio Minuto de Dios Colombia y Canal Guadalupe California. Enseguida regresamos. Una de las plantas características o de las especies características de los lugares áridos son los cactus. Y realza en ellos las espinas. Los lugares áridos son lugares difíciles. Y muchas veces las personas nos convertimos en cactus. ¿Por qué? Porque como nos toca enfrentar momentos duros, como nos toca enfrentar momentos difíciles, comenzamos a crear espinas con las cuales rechazamos el cariño, rechazamos la ayuda, rechazamos el apoyo de los demás, porque toda nuestra vida fue árida, difícil y dura. Quiero orar por ti, porque sé que la vida no es fácil y sé que has pasado muchas cosas desde niño, sé que has pasado muchas cosas en tu adolescencia, sé que has pasado muchas cosas en tu juventud y ahora tal vez en tu matrimonio. Quiero orar por ti para que esas espinas caigan y ya no vuelvan a lastimar a los demás ni a lastimarte. Bendito Señor, yo te doy gracias por cada persona que va a ver este video. Te doy gracias por cada varón y por cada mujer que va a identificarse en este video y encontrar que su vida está llena de espinas.
Pero Señor Jesús, así como tú fuiste traspasado por unos clavos para que la gente se libere de todo el dolor que está pasando en su vida, tú entregaste tu vida por nosotros y al morir por tus llagas fuimos sanados. De la misma manera te entrego a cada hombre y cada mujer para que todas esas espinas sean arrancadas en el nombre de Jesucristo. Te entrego a cada hermano, cada hermana, para que todas esas espinas que están dañando su hogar, su familia, sus decisiones sean arrancadas en el nombre de Jesucristo. El odio, la rabia, la venganza, la impotencia, en el nombre de Jesucristo sea arrancada. Y así todo mal que inunda el corazón y que envenena el alma comience a salir y se llene de esa agua viva que es el amor de Cristo que brotó de su costado. Ese corazón ardiente, ese sagrado corazón que se entregó ardiendo por amor por ti. Y así tus heridas sean sanadas. Que en este momento la paz de Cristo te inunde y la sanación te envuelva desde la cabeza hasta los pies, para que ningún órgano, ninguna célula, ninguna parte de tu cuerpo vuelva a estar herida. Y así tu alma también sea sana. Amén, amén, amén. Queridos hermanos, estamos de regreso con más del Club de la Fe. Si a usted le ha gustado este contenido que estamos compartiendo con ustedes, le pedimos que le den like a la campanita del canal de Padre Rafael Guzmán, que lo encuentran en Facebook, en YouTube, en TikTok e Instagram. ¿Ya? Quiero continuar con este tema tan importante con nuestro querido Fray Pedro y continuar con la pregunta que le hice en el anterior segmento. ¿Qué recomendaciones nos da para las personas que en algún momento llegan a tener esta duda de que si se quedan con la vida religiosa, continúan o se salen? Bueno, en este tema, ante todo, la oración. Porque una vida religiosa, una vocación que no está alimentada por la oración, no va a ir bien. Entonces es necesario tener la oración. Pero una oración en libertad que te ayude a tomar la decisión con libertad, valga la redundancia. Que podás, al momento de decidir algo, hacerlo con libertad y no quedar con ese cargo de conciencia de que estás haciendo algo mal, ¿no? Ante todo es eso. Otra cosa, siempre tener un buen director espiritual, que busques un sacerdote que sea de confianza, con el que puedas hablar sin miramientos. Por ejemplo, en Santa Cruz, mi director espiritual es el padre Mario Pagani. Yo voy y hablo con él. Pero aquí en Cochabamba, yo voy y hablo con el padre Tomás Cornaqui, aquí en el hospicio. ¿Por qué? Porque estar con un seguimiento a distancia de teléfono, no tenés esa cercanía. Ya sí lo llamo de vez en cuando al padre para preguntarle cómo está, cómo ha estado y todo eso. Pero necesitas esta relación de cercanía para que él te vea también cómo estás, para que tus expresiones, qué es lo que estás viviendo. Porque cuando estamos mal, se nota en el semblante, se nota en tu cara. Cuando estás pasando un momento de dificultad, y si es sobre todo tu confesor, tu guía espiritual, él te va a ver y te va a decir, ¿qué tenés? ¿Qué te pasa? Vas a ver que algo está mal. Y entonces, por la confianza que hay, vas a poder decirle, mira, sabes que siento esto, siento que me siento muy atraído hacia las mujeres y no sé, a veces pienso que la vida religiosa no es lo mío. Entonces, oración. Otra cosa, saberlo sublimar, hablándolo con un amigo cercano también. Aparte de un guía espiritual, un amigo cercano. Mejor si está en la misma situación que vos. No en esa situación de crisis, pero sí en el caminar en la vida religiosa, en el caminar hacia una vida sacerdotal. Si es que él está en ese caminar, es mucho mejor. ¿Por qué? Porque vas a pillar puntos en común que no vas a tener con un amigo laico afuera, ¿no? Entonces, sublimarlo hablando con un amigo, a través de la oración, con tu guía espiritual, a través del deporte. El deporte ayuda mucho. Así gordito como me ven, pero a mí me gusta jugar los viernes fútbol, vamos a jugar fútbol nosotros.
vamos a hacer deporte con los hermanos franciscanos. Pero qué mejor manera de tener claro que ese es el camino que tiene que seguir, Fray. Yo quisiera que me cuente un poquito más sobre la vida religiosa, porque nos hemos quedado a medias. Sí, nos quedamos en Sí, la parte del noviciado, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, en los dominicos propiamente, en la orden de predicadores, vos te vas formando y tenés esas etapas. Tenés el postulantado, el noviciado y después el estudiantado. Y en el estudiantado, ¿qué haces? Llevas 2 años de filosofía y 4 años de teología aquí en la Universidad Católica San Pablo. Entonces, una vez terminadas los 2 años de filosofía, presentás un ensayo escrito que tiene que ser corregido por todo un panel que ven tu trabajo, y aparte también das un examen complexivo. Si lo aprobás bien, podés pasar a la siguiente etapa, que vendría a ser la parte de los estudios teológicos. Ahorita me encuentro en mi 2.º año de teología, con la gracia de Dios, y si todo sale bien, me faltan 2 añitos más para acabar y vamos para adelante, ¿no? Qué hermoso, sí es lo que yo decía hace rato, le decía padre, por la costumbre de decir padre, y Fray decía, gracias por compartirnos un poquito más de lo que usted está haciendo, de esta vocación que es tan hermoso seguir el camino de Dios. Yo como laica también estoy en ese proceso de aprendizaje, de conocimiento. Llega un momento en que si ustedes, pienso que como sacerdotes sienten ese amor pleno hacia Dios, ese enamoramiento que todos en algún momento sentimos, yo lo he sentido también como laica y es hermoso poder disfrutar de ese amor y sentirnos tan plenos y seguir aprendiendo, porque llega un momento en que uno quiere saber más y ya no es suficiente. Es un amor que se perfecciona, mira. Es un amor que se perfecciona y sobre todo, de repente vos no sabes, pero querés darle más también. O sea, hay momentos donde estoy estudiando y de repente siento la necesidad y me tengo que dejar todo y bajar un rato al Santísimo. Estar ahí un rato en oración, incluso hasta para iluminarme para los estudios, ¿no? Estás ahí y hay veces que cuando algo no te entra, pucha, Señor, y te bajas un ratito y con un momento que ya estás en su presencia, ya te da esa gasolina que necesitas para seguir adelante. Ahora, en este caminar que yo te mencionaba, sobre todo de nosotros, hay ciertas exigencias también, sobre todo en el tema de los estudios. Nosotros tenemos una exigencia en la universidad de una nota mínima de 80 para poder tener la licenciatura civil, por ejemplo. Nosotros salimos como licenciados. Como licenciados. ¿Qué otras exigencias tienen? Sobre todo en la universidad, para poder tener la licenciatura civil, tenés que tener un promedio de 80 como mínimo en tus notas. Si tenés menos de eso, te dan una licenciatura eclesial. Pero la licenciatura eclesial solamente te sirve a nivel de iglesia. Si vos quisieras hacer estudios superiores, maestrías, posgrados, todo eso, necesitas un promedio arriba de 80. Y, bueno, nosotros como orden de predicadores somos bastante exigentes en el tema del estudio. Hay congregaciones que son menos exigentes, hay otras que son más exigentes. La cosa es saberlo llevar a cabo y saber que también el estudio, que lo que estás haciendo, te va a servir para tu trabajo pastoral. Entonces podríamos decir, Fray, que la vocación es un llamado que nosotros, bueno, en este caso ustedes, que siguen gustosamente cuando sienten acá, en su corazoncito, es esto lo que quiero. Sí, pero va más allá del sentimiento. Sí es una llamada, sí es un misterio, pero no podemos resumirla o no podemos achicarla a un sentimiento. Ya. Es más grande que un sentimiento. Explíquenos un poquito más de eso. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Mira, justamente la llamada, como te digo, al ser un llamado, exige una respuesta, ¿no? Exige saber que este llamado te va a llevar a una vida, a un estilo de vida y a una misión. Y para esto hay que tener una certeza de fe. Hay que saber caminar en la fe y perfeccionar tu fe. Vos cuando te acercás a la iglesia por primera vez, tenés un tipo de fe, ¿no ves? Tenés tu fe, pero esa fe se va perfeccionando mientras más tiempo le dedicas al Señor, mientras más tiempo le das, mientras más conoces,
mientras más aprendes, utilizando un poco de lo que es la fe y la razón, no quedándote solamente en un fideísmo, en sola fe y fe, sino también utilizando un poco la cabeza. Entonces, en este sentido, cuando vos también vas caminando en el estudio hacia el sacerdocio, en la vida religiosa, también tu fe se sigue perfeccionando. La fe no deja de perfeccionarse, solo vas creciendo. Entonces, de eso se trata. Ahora, hay que tener mucho cuidado porque la vocación no es una carrera profesional. Si bien tenemos que llevar materias en la universidad que nos preparan para nuestro trabajo pastoral, la vida religiosa es un estilo de vida, es una forma de servicio al Señor. Entonces, no podemos caer en compararla con una carrera sacerdotal, con una carrera civil. No es una carrera que yo estoy estudiando, no va a ser un trabajo civil y tampoco va a ser lo que te decía en un comienzo, no puede ser una estabilidad económica. Mucha gente No tiene ese fin. no tiene ese fin. Algunos pueden malinterpretar eso y decir, no, si yo entro a este estilo de vida, yo voy a tener cierta seguridad, Vos no entras a esto por seguridad, no entras a esto por tener un techo en tu cabeza, algunos por tener más comodidades de las que tenían en casa. Algunos otros también, cuando entran, tienen menos. Vos no entras por una comodidad, vos entras para responder un llamado que te está haciendo el Señor, una invitación a seguir un estilo de vida que tiene una misión determinada, una misión de servicio, una misión de entrega a Dios y al otro. Wow, qué increíble lo que me dice. Yo pienso que dentro de lo poquito que estoy aprendiendo el día de hoy con las explicaciones que usted me da, llega un momento, como usted acaba de decir, Fray, de que no solamente es el sentir, el decir, sí, yo siento esto bonito, yo voy a ser un laico que va a hablar de Dios, o voy a ser el día de mañana un sacerdote, por ese sentimiento que tengo, sino por el conocimiento que también se adquiere durante este tiempo de preparación para llegar a ser sacerdote. Y es ahí que me imagino que dice Dios, cuando ya tienen esa certeza acá adentro, que aquí te quería y estás donde yo quería que tú estés. Me imagino que es eso lo que sienten. Esa parte, bueno, no he llegado todavía al sacerdocio, ¿no? Todavía no he llegado a esa parte y con la ayuda de sus oraciones y de todos los que nos están viendo en este momento, eso va a ser posible, ¿verdad? Pero yo me imagino que sí, o sea, antes que te formaras dentro del vientre de tu madre, yo te conocía y te consagré, ¿verdad? Eso está en Jeremías. Es el llamado que el Señor le hace a Jeremías, ¿no? Incluso tenemos una canción muy hermosa que va de esa forma, ¿no? Entonces, yo creo que sí. Mira, el Señor te hace una llamada, pero el Señor respeta tu libertad. Entonces, en tu libertad y en tu entrega a Dios, tenés que saber ser feliz donde estés. Obviamente que tu felicidad va a ser plena en el momento que vos estés aquí, parado con el Señor, cuando recibís ese llamado. Si decidís no seguir este llamado, porque tenés la libertad para hacerlo, puedes seguir siendo un buen cristiano viviendo afuera, y igual vas a vivir una vida plena, y igual vas a tener esa felicidad estando allá afuera. Porque como dijimos a un comienzo, Dios es un Dios de amor, de misericordia, y Dios te va a amar, sea que estés aquí en la vida religiosa o estés afuera. Solamente que cuando llegues, en este sentido en mi caso, cuando Dios me dé la gracia de llegar a la vida sacerdotal, cuando me dé la gracia de ser sacerdote, yo me imagino que sí voy a tener, para este momento fue que me llamaste, Señor, para poder ser un puente entre Dios, entre vos y los hombres, para poder ser un puente entre vos y los hermanos aquí, allá afuera, en el día a día, que necesitan beber de ti. Qué hermoso lo que me dice Fray, me encanta porque sé que este programa va a llegar a muchos jóvenes, muchas personas que también pidieron
que nosotros tengamos un programa así sobre la vocación sacerdotal. Es por eso que tenemos este invitado de lujo, nuestro querido Fray. Fray, yo quería preguntarle, saliéndome un poquito de los esquemas que estábamos hablando, me quedé con una pregunta anterior. ¿Es posible que un laico pueda tener una vida, vamos a decir, de predicador? Un laico en el caso de que, por decir, no siempre los sacerdotes los estudiantes que inician el curso para ser sacerdotes, en algún momento digan, no, esta no es mi vocación, al final han tenido un conocimiento y luego de eso se han retirado, pero en su vida ya afuera, no dentro de la iglesia, puedan ser laicos que aporten mucho con las enseñanzas de la palabra de Dios. ¿Puede pasar esto? Sí, sí, claro. Mira, hay muchos casos donde algunos que entran a estudiar para la vida religiosa, para la vida sacerdotal, en el camino se dan cuenta que no es lo de ellos y se retiran. Pero con todo ese conocimiento se ponen al servicio de la iglesia. Algunos ayudan como catequistas, otros como profesores de religión, otros como predicadores. Incluso algunos descubren que sí quieren ser consagrados a Dios, pero que ese su llamado es un llamado especial y no está dentro de la vida sacerdotal religiosa. Entonces, quedan como laicos consagrados viviendo afuera, como laicos predicadores. Y lo mismo también sucede con las mujeres, porque la vocación a la vida religiosa no es solamente de los hombres, también de las mujeres como religiosas, como monjitas, que también pueden dedicarse a este servicio, a este caminar, y que no van a experimentar de la misma manera que los hombres, pero sí van a experimentar de una manera similar un llamado, van a experimentar también sus momentos de felicidad, de tristeza, y van a experimentar también sus crisis. Entonces, en este caminar, tanto hombres como mujeres pueden en algún momento, cuando toman la decisión, cuando descubren, cuando van perfeccionando el llamado, descubrir que no es justamente en la vida religiosa sacerdotal o en la vida, religiosa en este caso de las mujeres, entonces se retiran y quedan como laicos, pero laicos que siguen sirviendo a la iglesia, no solamente con su testimonio de vida, sino también de una manera activa como de trabajo y de servicio en la iglesia. Wow. Gracias, Fray, por lo que me está comentando. Yo quiero hacerle una pregunta un tantito personal. A ver. En este caminar, en este tiempo entre que usted ha iniciado el curso de preparación para ser sacerdote, ¿ha habido algo especial? ¿Alguna experiencia especial que le haya tocado vivir? Han habido varias experiencias especiales. Cuéntenos un poquito. Mira, yo te decía que cuando yo empecé a recibir mi llamado, un día estaba llorando frente a la palabra, ¿verdad? Y yo me acuerdo que, en el año 2012, cuando yo había ingresado y no llevaba ni 6 meses, a mí me mandan a mi casa de vacaciones. Y en ese tiempo que yo estoy en mi casa, mi ex me empieza a rondar, ¿ya? Y ella me invitaba a que vaya a tomar un café con ella, a una cosa. Estoy hablando de una chica que es mayor que yo, que me saca 2 años. Ella ya tenía un departamento, ya tenía trabajo. En algún momento me ofreció que me quede a vivir con ella hasta que yo encuentre un trabajo. Y yo entro ahí en una de mis primeras crisis. Yo decía, Señor, ¿por qué me pones todo esto así enfrente si vos me pediste pruebas. Sí, no son pruebas. No son pruebas. No son pruebas. No me gusta verlas como pruebas. Sino que yo decía, Señor, ¿por qué de repente se me presenta este plato en bandeja cuando yo recibí un llamado tuyo? Y entonces empiezo a pensar. Y me acuerdo, yo pensaba y me voy a quedar, decía, ¿no? Me voy a quedar. Empecé a meterse la tentación. Pero fíjate que no iba a ser una relación sana si yo me quedaba, ¿verdad? Me iba a ir a vivir con ella y no iba ni a estar casado. Entonces, yo empiezo a pensar en todo esto, las posibilidades, todo, incluso, mis padres, todo lo que dejé, mi formación en la universidad. Y
ese día lo llamo al padre Diego, que en esa época no era ni fray todavía. Lo llamo al padre Diego y le digo, bueno, hermano, mira, necesito hablar con vos, que no sé qué. Estoy pasando por un problemita, una crisis. Y él me dice, ¿y ya fuiste a misa hoy día? Yo le digo, no he ido todavía. Anda a misa y después hablamos, me dice, ¿no? Y yo voy a misa, entro a misa sin siquiera ver nada, así entro, me agacho, y entra la primera lectura. Y la primera lectura era Isaías 61, 4, 5 y 6. Justamente el llamado que yo había recibido. Un salmo precioso sobre la vocación y el Evangelio de Marcos 6, del 1 al 4, que también justamente es un evangelio que habla sobre la vocación de Jesús en cuanto que el profeta no es querido en su tierra, por su familia, ni en su propia casa. Y ese fue uno de los evangelios que me había leído a mí la doctora Gugui Roda, en Santa Cruz, en un momento antes de que yo entre hacia el seguir de la vida religiosa. Un día estábamos orando con ella y ella me leyó esa palabra y justamente era algo similar a lo que yo estaba viviendo en ese momento, en mi casa. Entonces, ese día que yo voy a misa y recibo nuevamente esas dos palabras, fueron como un zarandeo que me decía el Señor, ya yo te llamé, ¿qué estás mirando afuera del plato? Entonces, ¿qué estás mirando otro plato, digamos, no? Ya yo te llamé. Entonces, fui y hablé con Diego ese día, nos fuimos a comer pollo, unos pollos, el jardín de los pollos, y fuimos a charlar y le dije, mira, me pasó esto otro, aquí, acá, y Diego me dice, no, hermano, bien, yo sabía que vayas a misa te iba a hacer muy bien hoy día. Y entonces, ahí yo le tuve que decir a ella, mira, gracias por la invitación, gracias por tus sentimientos, pero mira, este es mi caminar, y bueno, esa es una de las tantas, digamos, ¿no? Porque hay veces que vos tenés experiencias que no esperás tenerlas. Yo no he sido mucho de derramar lágrimas, pero las veces que he derramado lágrimas por Dios han sido muy significativas. Momentos ahí frente al Santísimo. Yo me acuerdo cuando me tocó vestir el hábito por primera vez, en mi toma de hábito, empezamos a entrar en Colombia, en la Basílica de Chiquinquirá, una basílica muy bonita. Y justamente la Sinfónica había ido a acompañar para esa misa. Y empezaron a cantar el canto de entrada, y yo empecé a sentir un calor tremendo por dentro, y me daban ganas de derramarla, de empezar a llorar ese momento, ¿no? Estaba emocionado porque ese camino que quería seguir, que quiero seguir, que estoy caminando el día de hoy, lo estaba logrando. Para mí ya era un paso grande poder vestir el hábito dominico, un amor que le tengo a este hábito. Porque yo empecé mi caminar aquí, pero me fui. Y me di cuenta fuera que mi felicidad estaba aquí adentro. Entonces, el haber llegado hasta ese momento, el haber llegado hasta aquí, me hace feliz. Y me acuerdo que cuando me dicen Pedro Suárez, presente, digo yo, ¿no? Vos estás ahí durante la misa y te llaman y después vos pasás al frente, paso al frente, me saco la chaqueta, la entrego y me dan el hábito en mis manos. Y voy y lo pongo el hábito en manos del provincial allá, con el prior conventual y con mi maestro que me había acompañado, que era el padre Lucio. Y me empiezan a vestir y me ponen y ni bien me empiezan a poner yo decía, no voy a llorar. Y ni bien me empiezan a poner el hábito y yo empiezo a llorar. Qué tan feas se deben ver esas fotos, porque mi cara, pero yo lloraba de felicidad. Las lágrimas de alegría. Yo no podía contener mi felicidad. Ese rato me quebranté, totalmente. Algo muy hermoso. Y momentos como ese que me ha regalado el Señor son momentos que atesoro, igual frente al Santísimo, orando y de repente empezar a derramar lágrimas, son
Son momentos de felicidad que me ha regalado el Señor, ¿no? Son momentos que también te sirven para recordar cuando entras en crisis. Porque hay veces que vos vas a entrar en crisis sin comerla ni beberla, sin querer. De repente pasó algo y ¡pum!, te vino una crisis. Y esos momentos de amor agarran y te dan la gasolina para seguir adelante. Qué hermoso lo que nos comparte, Fray. Como dice usted, son momentos que van a haber de quiebres, no de pruebas, pero de quiebres donde ahí vamos a tener nosotros que tener esa fortaleza, esa convicción, el amor al sacerdocio y al servicio, al evangelio. Yo ya estamos cortos a concluir nuestro programa, yo quiero pedirle a usted tal vez un consejo para los jóvenes que también están iniciando esta vida sacerdotal y pueden en algún momento sufrir tentaciones. ¿Qué pueden hacer? ¿Qué consejos les puede dar para que ellos perseveren? Porque somos humanos. Un sacerdote es un ser humano, igual que un médico, que un abogado, que un científico, pero que está comprometido con Dios. Entonces, también por el mismo hecho de ser humano, pueden haber momentos de debilidad o tentaciones, por así llamarlas. ¿Qué consejo usted le puede dar? Uno, que sean libres, ante todo. Que sepan que Dios te ama, que, como bien lo decías, somos humanos, no estamos libres de cometer algún error, pero que no vivan con ese error. Que sepan reconocer si han fallado, en qué han fallado, cómo han fallado y busquen superar ese error. Porque yo bien puedo decir, caí en tentación y me quedo en la tentación. El pecado es lindo, ¿no? Por eso es que es fácil caer, ¿no? Sí. Pero si no fuera pecado. Sí. Pero la cosa está en que vos sepas reconocerte y sepas salir de ese pecado, que no te quedes ahí, que no te quedes caído en esa tentación en la que tropezaste. Vos te tropezás en una tentación, caíste en el pecado, levántate. Dios te ama. Dios, acabamos de decirlo, es un Dios de amor, de misericordia, que no te va a dejar de amar porque hayas cometido un error. Entonces, eso, toma tu decisión en libertad, sé libre y no tengas miedo, porque Dios no te va a dejar de amar por un pecado que has cometido. Es más, el amor de Dios es un amor perfecto. Nosotros podemos decir el amor de Dios, pero nosotros tenemos un concepto humano del amor. Y el amor de Dios es una perfección que ni nuestra mente alcanza a comprender en su totalidad. Entonces, no tengas miedo. No tengas miedo. No hay que tener miedo. Eso. No. Padre, quiero agradecerle infinitamente por habernos, Padre, yo acostumbrada a decir Padre, perdón. Fray, es la costumbre, también tantos padres. Tantos padres que pasan por acá. Que pasan por acá, por el programa. No. Le pido disculpas, y es la costumbre. Gracias, Fray, por acompañarnos, por habernos compartido un poquito lo que es su vida, de lo que es la vida religiosa, cómo llegar, esa fortaleza que tenemos que tener, esa perseverancia, saber que si nos equivocamos, Dios no nos va a castigar. Dios es un Dios de amor, de misericordia, como lo acaba de decir Fray, y que siempre va a estar con nosotros, no importa lo que pase. Siempre tengamos esa fe plena. Pero antes de irnos, Fray, por favor le pido, ¿podemos hacer una oración? Claro, pero permíteme una cosita antes de la oración, por favor. Si claro, vos estás sintiendo ese llamado al sacerdocio, si estás sintiendo un llamado, si tenés un llamado a la vida religiosa, si crees que el Señor te está llamando a la vida consagrada, no tengas miedo y acércate a tu párroco, acércate a tu confesor, acércate a tu guía espiritual y decile, mira, creo que tengo la llamada, acompáñame. Busca un acompañante que te pueda ayudar a discernir esto a lo que el Señor te está llamando. Vamos a seguir, estamos en presencia del Señor, pero vamos a seguir en presencia del Señor y vamos a hacer una oración.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre, te doy gracias por el programa de hoy día que estamos compartiendo, por todos los jóvenes, por todas las personas a los que este programa va a llegar. Que este programa sea de bendición para sus vidas. Bendice sus vidas a través de este programa. Bendice sus obligaciones, sus proyectos. Que tu bendición, Señor, llegue y traspase las fronteras, Señor. Que traspase esas fronteras y traspase y entre hasta lo más profundo de nuestro corazón. Que sepamos, Señor, que tú nos amas a pesar de nuestras decisiones. Que tú nos amas y quieres que seamos libres. Que tú nos amas y respetas nuestras decisiones. Te damos gracias, amado Padre, porque tú nos acompañas en todo momento y tu amor se manifiesta en nuestra vida, aunque muchas veces no lo sabemos reconocer, muchas veces no lo sabemos ver. Gracias, amado Padre, por estar caminando a nuestro lado. Gracias, amado Padre, por cada uno de estos servidores de este programa que también dedican su vida y su tiempo para seguir con la evangelización. Bendícenos, Señor. Bendice a todos los jóvenes que son el futuro de este mundo, que son el futuro de la humanidad. Y te encargo, Señor, sobre todo, que tu llama de amor nazca en todos aquellos jóvenes que no te conocen. Suscita vocaciones, Señor, que tu iglesia lo necesita. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias una vez más, Bray. Gracias por estar acá con nosotros, por haber compartido tantas cosas lindas. A nuestros queridos hermanos del Club de la Fe, agradecerles también por estar con nosotros cada miércoles, desearle un feliz resto de semana y será con nosotros hasta el próximo miércoles, si Dios lo permite. Hasta pronto.